Pues en esta noche les comparto el mandil masónico, historia y simbolismo. Antes que nada, quiero hacer un pequeño comercial para decirles que esta plática es patrocinada por Illuminati Masonic Regalia, su tienda de regalia. Hay muchas tiendas, pero nosotros hacemos nuestro trabajo con pasión y con amor. Pues bien, para empezar, quiero hacer, o más bien destacar algunas cosas sobre lo que sabemos popularmente sobre el mandil masónico. Y lo digo de esta forma porque he escuchado en el tiempo que tengo en la masonería muchísimas explicaciones, muchísimas teorías y argumentos acerca de lo que es el mandil, de dónde viene y qué significa. Algunas cosas de las que he escuchado es que el origen del mandil masónico se pierde en la noche de los tiempos, que el mandil masónico proviene del Antiguo Egipto, que el tamaño y la forma del mandil están definidos por la geometría sagrada, que el mandil masónico debe confeccionarse usando piel de cordero neonato, que hay mandiles irregulares y mandiles regulares. Todos los mandiles deben ser azules, todos los mandiles deben ser rojos, los grandes maestros usan mandil rojo o los más grandes maestros usan mandil blanco. Esas son cosas que me he encontrado a lo largo del tiempo y pues bueno, la mayor parte de ellas son falsas. Ahorita vamos a ver por qué. Porque el mandil masónico, pues no es que se pierda en la noche de los tiempos. La masonería tenemos la fortuna de que es una institución humana que se debe a un proceso cultural, social y que tiene una muy extensa base documental. Entonces, cuando alguien dice es que esto se pierde en la noche de los tiempos, pues simplemente es que no tiene toda la información disponible, porque sí hay información. El mandil masónico, lamentablemente, no proviene del Antiguo Egipto, no tiene relación con el Antiguo Egipto. Es muy poco probable que el mandil masónico se haya pensado para que fuera diseñado por geometría sagrada. No se puede hacer un mandil con la piel de un cordero neonato. Cuando se habla de mandiles, pues no se puede aplicar el concepto de regular en un mandil. El asunto de los colores azul, rojo, verde, blanco, morado es un tema que podemos discutir más adelante, pero no necesariamente los mandiles tienen que ser de un cierto color. Lo mismo que un mandil de gran maestro pues no necesariamente debe ser rojo, y los mandiles de paz gran maestro pues realmente no deben de ser blancos, porque no hay ninguna fuente citable que justifique el uso de un mandil blanco para un paz gran maestro. Bien, vamos a empezar esta explicación. Como todo en la masonería, tiene un inicio, y pues para nosotros la masonería empieza con la historia de los gremios, no hay más. El mandil empieza su historia con la misma historia con la que la masonería empieza a caminar, porque pues a final de cuentas el mandil va a ser la insignia que nos va a distinguir. La historia comienza en la Baja Edad Media, cuando la historia de los gremios define a estas organizaciones de artesanos que se agrupaban para realizar su trabajo, controlaban la oferta y los precios y regulaban las actividades laborales. Esto ocurrió en la Edad Media, así es como funcionaba. Posteriormente, en la Baja Edad Media, hablamos entre los siglos XIV y XV, vamos a experimentar una serie de cambios. Van a aparecer las hermandades. Las hermandades aparecen en el siglo X. De ahí, desde ese momento, pues ya se viene manejando el concepto de hermano. Posteriormente, en el siglo XIII, ascienden las corporaciones de oficio. Después viene el catastrófico fenómeno de la peste negra en 1348, que va a transformar a toda la cultura europea, social, cultural, política, económica y de manera religiosa también. De esto va a ocasionar el ocaso de los gremios a finales del siglo XIV y eventualmente la transición del feudalismo al capitalismo. Todos estos procesos los podemos ver resumidos en esta línea de tiempo que he diseñado para poder ejemplificarlo mejor. Para las cuestiones masónicas, y acá es importante destacar que en el siglo XIV es cuando se escribe el Manuscrito Regius. El ocaso de los gremios empieza en el siglo XIV y va a haber un periodo que va a involucrar lo que conocemos como el periodo de la transición, es decir, el periodo en el cual va a empezar a desarrollarse la masonería especulativa,
pasando gradualmente de la masonería operativa hacia lo que hoy conocemos como masonería especulativa. Este proceso va a iniciar a finales del siglo, a finales del siglo XV, con el ocaso de los gremios, y se va a desarrollar durante el siglo XVI y el siglo XVII. Es lo que conocemos como el periodo de transición. Y en el siglo XVII es cuando vamos a tener por primera vez los ingresos documentados de aquellos personajes conocidos como caballeros masones o masones aceptados. Es decir, aquellas personas que no practicaban el oficio de la masonería operativa, que fueron aceptados en las logias. La razón de aceptar a caballeros masones pues tenía varios fundamentos. Uno de ellos era la conveniencia política, porque al final de cuentas estamos hablando de que los gremios entraron en decadencia, de que el capitalismo redujo la participación gremial de estas corporaciones, y la inclusión de personajes relevantes en la sociedad pues les daba peso para poder participar en las municipalidades. Entre los personajes destacados que se tiene documentado está Robert Morey, el 20 de mayo de 1641, Elias Ashmole, el 16 de octubre de 1646, y William Shaw, el padre de la masonería especulativa, el 28 de diciembre de 1568. Pues bien, paralelo al desarrollo de la masonería, tenemos la evolución del masónico. Y en esos mismos procesos en los cuales vamos a tener la transición, también vamos a tener el fenómeno de la transición del mandil operativo hacia el mandil especulativo. Esa transición empieza también a finales del siglo XV, se desarrolla entre el siglo XVI y XVII, y es hasta el siglo XVIII cuando aparece ya en forma lo que es el mandil masónico especulativo. Durante el siglo XVIII va a haber una explosión de diseños, particularmente en Europa continental, a donde vamos a poder ver toda esa riqueza simbólica que vemos en los mandiles de la antigüedad que hoy vemos en internet o vemos en los. Y eventualmente el proceso normal o lógico es la estandarización, que se desarrollará en el siglo XIX. Ahora bien, el mandil como pieza indumentaria de la masonería operativa está registrado también, y el primer registro que se tiene es del 2 de febrero de 1685, ¿vale? En una intentura de un aprendiz llamado Simon Bond, el cual estaría sujeto al aprendizaje de John Cook. Este maestro le proporcionaría todos los medios necesarios para que él pudiera aprender el oficio, y entre ellos estaba destacado que le proporcionaría los mandiles para el trabajo, en este caso mandiles operativos. Los mandiles operativos eran suficientemente largos para extenderse desde el pecho hasta los tobillos, sujetándolo por el cuello y amarrándolo por la cintura. El mandil usado por los masones modernos es comparativamente más tardío y fue implementado hasta el siglo XVIII. Ahora bien, cuando hablamos del origen del mandil masónico, no hay duda de que el mandil masónico se desarrolló a partir del mandil usado por los masones operativos. Los mandiles operativos que se han preservado hasta hoy en día fueron elaborados con piel de animal y muy probablemente eran elaborados con piel de cordero. Cabe destacar que durante el periodo de la transición, cuando la masonería especulativa se empieza a conformar, los mandiles que usaron los primeros masones especulativos básicamente seguían siendo los mandiles que utilizaban los masones operativos, o sea, es decir, mandiles grandes, largos, con largas correas. Aquí podemos ver, por ejemplo, uno de los primeros testimonios que quedan para la historia, y es precisamente en la Constitución de Anderson de 1723. En el grabado del frontispicio, ustedes pueden ver a la izquierda a uno de los hermanos que está sosteniendo guantes y mandiles. Y uno puede ver que evidentemente los mandiles son largos y con correas largas. O sea, es decir, siguen siendo mandiles operativos. Una de las primeras representaciones del mandil de los francmasones está en el retrato de Anthony Sawyer, el primer gran maestro de la masonería moderna, de 1717, aunque desafortunadamente solamente se puede apreciar lo que es la solapa y una parte del cuerpo del mandil. Allí en las flechas rojas ustedes pueden ver que nuestro hermano está haciendo un signo masónico y abajo de su mano se encuentra levantada la solapa. Ahora bien, acá les presento un grabado bastante bonito. Ahí
gustó mucho cuando lo encontré. Es parte de una colección artística que se denomina Los Cuatro Momentos del Día de William Howard, y son representaciones humorísticas de la vida en las calles londinenses, de las particularidades de la moda y la interacción entre los ricos y los pobres. Este grabado que les presento acá tiene por título La Noche, fue hecho en 1738, y en la descripción general dice: hay personajes de dudosa reputación que rodean a un francmasón borracho que se tambalea camino de su casa cerca de Charing Cross. ¿Sale? Ustedes van a poder ver aquí con la flecha azul un pequeño emblema, al parecer una especie de vaso, posiblemente hay vino, y es el blasón de una taberna, la cual es la taberna Rumor and Graves Tavern, y es ahí, en la segunda planta, a donde trabajó la logia número 4, desde 1717 hasta 1723. Los personajes centrales del grabado son Sir Thomas Bale y el hermano Montgomery, que era el gran Tyler, o el gran centinela de ese momento. Ustedes pueden ver claramente que los mandiles eran mandiles bastante largos, eran muy grandes, pues básicamente eran mandiles operativos. Si ustedes se dan cuenta, el hermano que sostiene la espada tiene colgando un collarín, y se observa la joya, en este caso es una escuadra, y está sosteniendo al hermano que viene en estado de piedra, ¿no? La forma más antigua, para dejarlo muy claro, es que el mandil masónico, desde una fecha anterior a 1717 y posiblemente hasta 1723, probablemente quizás hasta un periodo también posterior, fue el mandil largo de cuero usado por los masones operativos. Esos fueron los mandiles masónicos iniciales. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay ninguna relación con un mandil egipcio, faraónico o de ningún otro tipo. Los mandiles simplemente estaban experimentando un proceso de evolución. Y el primer mandil pues era el mandil grande, de piel, usado por los operativos. Ahora bien, lo que vamos a tener en el proceso de evolución es simplemente una adaptación de lo que ya existía, que era un mandil de trabajo, un mandil de trabajo rudo, que eventualmente se fue reduciendo poco a poco, y las partes del mandil se fueron adaptando. La parte superior, que correspondería a la parte a donde se sujeta con el cuello, eventualmente quedó suspendida y colgada y se convirtió en lo que hoy conocemos como la solapa. Las correas pues pasaron a ser los cinturones o los corones con los que ajustamos el mandil, y la forma irregular del mandil eventualmente se fue reduciendo hasta adoptar pues, formas más apropiadas. Las solapas fueron curvas, triangulares, y los mandiles también fueron curvos y se amarraron con cordones. ¿Vale? Ahora bien, la primera referencia oficial del mandil en el libro de las Constituciones se encuentra en las nuevas regulaciones establecidas el 17 de marzo de 1731, cuando se resolvió que los maestros y guardianes de las logias particulares pudieran forrar sus delantales de cuero blanco con seda blanca, y que pudieran colgar sus joyas con cintas blancas alrededor de sus cuellos. Ese es el inicio del proceso evolutivo de la regalia masónica. ¿Vale? Si ustedes llegaron a ver la grabación de la celebración de los 300 años, pues habrán visto algunas representaciones de los personajes en manera teatral. Salían con collarines muy simples, muy sencillos, cargando sus escuadras. El mandil como emblema de inocencia. Ahora bien, dando un salto un poco brusco, ya en la masonería especulativa y consolidada, podemos ver que la definición del mandil, cuando se entrega en el ritual, viene como sigue acá. Hermano mío, dice el venerable maestro, ahora os presento un mandil de cuero blanco con piel de cordero. Es un emblema de inocencia y el distintivo de un masón. Es más antiguo que el toisón de oro y el águila romana, más honroso que la orden de la jarretera y que cualquier otra orden que se os pudiera conferir ahora o en el futuro, por un rey, un príncipe, un potentado o persona alguna en el mundo, excepto por un masón. Este fragmento es del ritual que practico en mi logia, que es el ritual del Cristo Web. Y bien, cuando hablamos del significado del mandil, pues nos encontramos que empezamos por decir que el mandil está hecho de piel de cordero. El cordero, en el contexto masónico y dentro de lo que viene siendo el imaginario simbólico de la masonería, remonta sus orígenes al simbolismo del cordero que se encuentra en el libro de Enoc. Significa pureza, inocencia y mansedumbre. En las alegorías está en la raíz de las representaciones del pensamiento puro, del hombre justo o del Cordero de Dios.
De acuerdo con su etimología, Agnus está relacionado con el griego agnus, por tanto simboliza lo desconocido y que también está relacionado con agni o fuego. Es el distintivo del masón. En la iglesia armeniana, el Agnus Dei también se representa dentro de un círculo que simboliza el todo o la perfección, acompañado del epígrafe Mors ego sum mortis, vocor agnus sum Deo fortis, que se traduce: soy la muerte de la muerte, me llaman cordero, soy un león fuerte, refiriéndose al Cristo interior o alma inmortal, y por lo tanto es un símbolo de sacrificio y de la renovación perpetua. Por consiguiente, el mandil de la masonería es una representación alegórica del cordero y del león. Ustedes podrán revisar los pasajes para encontrar esas referencias. Ahora bien, uno de los temas importantes es el color azul particularmente, porque fue el primer color que se puede decir se implementó en la regalia masónica, y la razón de implementar el color pues también tiene connotaciones interesantes. La primera mención de un mandil azul en las constituciones se produce en las nuevas regulaciones de 1738. En la página 153 podemos encontrar: para resolver algunas irregularidades, el 17 de marzo de 1731 la Gran Logia estableció que nadie, excepto el maestro, el gran maestro, el diputado y los vigilantes, deberán portar joyas en oro o colgantes de color azul de sus cuellos, así como mandiles blancos con borde azul. Ustedes pueden ver a la izquierda un grabado, en este caso es un retrato de un masón anónimo. Ustedes pueden ver uno de los mandiles primarios de los primeros tiempos de la masonería, un mandil grande, en el cual está ribeteado de un color azul, y bajo la solapa ustedes pueden ver los cordones amarrados. Ahora bien, ¿por qué utilizar el azul? Pues bueno, hay muchas razones que se pueden citar. Una de ellas es una de las más conocidas y más citadas, es que los masones durante sus primeros años pues quisieron pasar, quisieron hacer una transición de una organización servil a una organización honorable. La entrada de los masones caballeros para convertirse en masones aceptados y dar lugar a la masonería especulativa involucró también la necesidad de darle una nueva concepción a una organización que inicialmente había servido a reyes y a organizaciones religiosas, para convertirse ahora en una institución completamente diferente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los masones? Pues simplemente lo que hicieron fue tomar el color de la orden más prestigiosa que había en Inglaterra, que es la nobilísima Orden de la Carretera. Esta orden, el día de San Jorge, el 23 de abril de 1549, en la capilla de San Jorge en Windsor, la Orden de la Carretera, que es la orden de la caballería más antigua y preciosa de Inglaterra, celebró ahí su primera asamblea anual. Esta orden está dedicada a San Jorge. La orden fue fundada por el rey Eduardo III, quien quería revivir de cierta manera a los caballeros de la mesa redonda de la leyenda artúrica. A la izquierda ustedes pueden ver unos personajes muy conocidos vistiendo la regalia particular de la nobilísima Orden de la Carretera. Algo que cabe destacar, aparte del sombrero chistoso, pues es que tienen una capa muy elegante y muy bonita de un color azul, conocido como azul de Gardner, o azul de la carretera. En este caso es lo que caracteriza a esta orden. Ahora bien, la Liga Azul, y particularmente el color azul de Gardner, como emblema quizás, se implementó en alusión al cinturón con el que la leyenda cuenta que San Jorge había domesticado a un dragón antes de matarlo. Entonces, el color de esa jartera, de esa correa, pues es lo que va a, por así decirlo, a definir la heráldica y los usos regulados de la regalia particular de esta orden. Hay otra historia, pero esa ustedes podrán investigarla, ya que es un tanto banal. Ahora bien, el otro color, el color rojo. Pues bien, el color rojo también lo que se puede ver en la regalia de los masones, no nada más el azul. Y el color rojo, como ustedes pueden ver a su izquierda, también caracteriza a un tipo particular de mandiles que se utilizan en Inglaterra. La primera mención sobre el uso de los listones o bordes rojos aparece en el artículo 23 de las nuevas regulaciones de 1738, donde el 17 de marzo de 1731 se ordena que a los mayordomos del año se les permitía tener cubiertas de plata
aunque no adornadas, colgando de cintas rojas alrededor de sus cuellos, llevar varas blancas y forrar sus delantales de cuero blanco con seda roja. A los antiguos mayordomos se les permitió usar el mismo tipo de delantales, blancos con bordes rojos. El color rojo, al igual que el azul, fue tomado también de una orden caballeresca, que es la Honorabilísima Orden del Baño, o The Most Honorable Order of Bath. Esta orden de caballería británica, fundada primero el 18 de mayo de 1625, el nombre deriva de la ceremonia medieval para el nombramiento del caballero, que incluía un baño ritual, o sea, un baño ceremonial de purificación para poder armar a los caballeros. La indumentaria característica de esta orden es el manto rojo, carmesí. Entonces, pues, el uso de los colores antes de la unificación en 1813, pues básicamente simplemente podemos decir que era una manera de darle honorabilidad a la regalia que utilizaban los masones, de tal manera que en sus reuniones pues tuvieran los mismos colores que aquellas órdenes sumamente prestigiosas a las cuales la mayor parte de ellos pues no podían. Esa es la realidad. No tenían un significado particular, no había un simbolismo trascendente ni nada místico. Todos los simbolismos son posteriores, son digamos más modernos y recientes, pero en sus inicios las formas en que la masonería se fue desarrollando pues son muy terrenas, son muy entendibles desde la perspectiva social, la perspectiva cultural y de la intención inicial que tenía esta organización. Ahora bien, la forma de usar el mandil para distinguir el grado. Comúnmente en las logias mexicanas podemos ver que los mandiles se utilizan de cierta forma en determinados grados. Esas prácticas obviamente obedecen a las estipulaciones rituales de cada sistema practicado, pero en sus inicios la forma de usar el mandil también fue una manera de poder distinguir los primeros grados de la masonería. En la Orden de los Francmasones de 1745 hay una nota en la página 116 en la que se afirma que el compañero se fija la solapa de su mandil a su abrigo y el maestro deja que caiga. Posteriormente, en otro documento que se llama los francmasones, no sé bien cómo se pronuncia en francés, establece que el delantal o el mandil solo difiere como arriba en los grados, es decir, en la forma en cómo se viste. A la derecha ustedes pueden ver un grabado muy interesante en el cual van a ver dos cosas particulares. Número uno, los mandiles grandes y largos, lo que nos habla todavía de los primeros años de la masonería, y curiosamente en el mandil del primer vigilante, si ustedes pueden ver, el personaje retratado acá tiene colgando de su cuello un nivel, lo hace el vigilante. En su mandil ustedes van a ver que la solapa está hacia abajo, o sea, está caída, mientras que el otro personaje que está hincado tiene la solapa levantada, diferenciando un grado del otro y en este caso pues la jerarquía administrativa. Algo particular que ustedes van a poder observar en las solapas es una pequeña muesca, una seña como si fuera un orificio. Y pues bien, resulta que en los primeros años de la masonería los mandiles tenían en la solapa un orificio, porque la solapa se levantaba y se abotonaba con el ¿sale? En la figura 29 y 30 son algunos grabados representativos del frontispicio de la publicación Hachinigoaz en 1795 y a la izquierda el frontispicio del francmasón de 1747, en el cual dice el delantal largo o el mandil de cuero pertenece a los albañiles, mientras que los carpinteros usan uno corto y redondeado. Este argumento es bastante interesante porque a mí me han preguntado, oye Dante, ¿cómo debe ser el mandil, cuadrado o redondo? Y yo les digo, miren, para efectos prácticos, el mandil cuadrado es más fácil de hacer, el mandil curvo es más difícil de elaborar, gastas más material y es más difícil de elaborar. Entonces, es muy probable que los mandiles curvos no hayan provenido del gremio de los canteros, sino más bien del gremio de los carpinteros. La convivencia entre canteros y carpinteros pues era muy común y de hecho los carpinteros también participaban en la construcción, por lo que se entiende que la forma de los mandiles curvos haya venido tomada de ellos, ya que los mandiles largos y de cierta forma estorbosos para el ejercicio especulativo pues era un poco más difícil de llevar. En cambio un mandil más pequeño y curvo pues era más práctico. Los carpinteros fueron, hay que recordarlo, constructores. Quizás tengamos aquí una clave de la fuente de donde obtuvieron los delantales redondos.
Ahora bien, desde 1730 los mandiles bellamente ornamentados, usados principalmente por los maestros, pintados o bordados se pusieron de moda y continuaron siendo usados hasta la unificación de 1810. Aquí quiero mencionar algo. Hay muchas cosas en la regalia que hoy en día vemos y pensamos que tienen unas explicaciones muy rebuscadas. Por ejemplo, en el rito escocés rectificado, los maestros masones utilizamos un sombrero denominado tricornio, como el de los piratas del Caribe. Alguna vez escuché que el sombrero hacía una alusión a la Santísima Trinidad, a los tres grandes maestros, a los tres puntos con los que firman los hermanos, hasta que un buen día me encontré con que el tricornio era simplemente el sombrero de moda de la época. O sea, era como usar una gorra. Entonces, como era el sombrero más fácil de conseguir y el más usado por todos, pues simplemente se adaptó, se le puso una roseta y pasó a ser parte de la regalia. Lo mismo pasó también con los mandiles. Hubo también una explosión a donde particularmente un fabricante y hermano masón llamado Robert Newman pues produjo los mejores y más hermosos mandiles de la época. Esos mandiles fueron replicados posteriormente en otros lugares como en Estados Unidos y pues particularmente en Europa continental es a donde vemos esa gran diversidad de símbolos, de colores y de diseños. Pues digamos durante casi 200 años pues, marcaron el común de los mandiles masónicos usados por nuestros hermanos especulativos. Esos mandiles tenían representaciones varias acerca de lo que los masones creían, de lo que los masones entendían y también de los grados que se estaban creando en la época. Por ejemplo, este mandil de Escocia tiene una representación del arco real. El arco real como tal fue todo un edificio simbólico que se desarrolló también de manera muy profunda y que eventualmente se consolidó en la masonería anglosajona. Ahora bien, después de toda esta riqueza de diseños, empieza un periodo al que conocemos como la estandarización. Y este proceso de estandarización es lo que va a determinar mucho de lo que hoy tenemos en la actualidad respecto a la forma, colores, tamaños de los mandiles, los collarines y las bandas. La estandarización fue una necesidad. ¿Por qué? Pues porque así como en Europa continental había una gran diversidad de mandiles, eventualmente las sesiones masónicas confundían a los hermanos y pues de cierta forma se tenía que diferenciar a los hermanos que tenían una mayor jerarquía administrativa para poder pues básicamente darles en este caso la organización ceremonial que correspondía. Al haber tantos diseños y tan distintos y tan variados, esto no se podía. Entonces la Gran Logia pues empezó a implementar una reforma que llevó al proceso de estandarizar todo lo que conocemos hoy como la regalia. El 2 de marzo de 1814 se presentó el patrón y se acordó el 2 de mayo, cuando la Gran Logia ordenó muy sabiamente una uniformidad general. Las descripciones están impresas en los informes de la fecha y en las constituciones de 1815, y los mandiles son casi idénticos a los que se utilizan en la actualidad, es decir, ribeteados con azul cielo y azul oscuro. La introducción de las cintas moiré, tan populares hoy en día, pues fue muy posterior. Aquí quiero también hacer una aclaración. Algunas veces me han preguntado qué es el moiré y por qué se utiliza. Las cintas moiré son esas telas que tienen ondas con efecto de agua. La utilización en la regalia nuevamente responde a la necesidad de la fraternidad de traer honorabilidad y prestigio a la organización. ¿Por qué? Porque las bandas de moiré fueron utilizadas particularmente por la aristocracia y las casas reales. Hasta la fecha siguen siendo utilizadas, incluso por la misma Iglesia de Roma. Los cardenales en su regalia utilizan telas de moiré, en sus bonetes y en las fajillas que utiliza el Santo Pontífice también utilizan moiré. Entonces, en la época, la implementación de las cintas moiré era también una forma de darle prestigio y honorabilidad a la fraternidad masónica. Por eso se implementaron las cintas moiré. No tiene nada que ver con las energías, con los espíritus, ni con nada por el estilo de las explicaciones rebuscadas que luego podemos encontrar. Lo mismo pasa con los bordados de hilo de oro. No implica que transmitan energía ni nada, simplemente es que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pues el bordado sevillano o el bordado de oro era muy común. El día de hoy ya es muy difícil encontrar personas que lo hagan, pero en las épocas iniciales era lo más común que se podía ver, ¿no? Entonces por eso uno se entiende por qué en la época pues todo era con bordados
de alta calidad, bordados artesanales y materiales que son muy llamativos para nosotros hoy en día, pues ya que dejaron de utilizarse en el común y únicamente se utilizan como vestiduras ceremoniales o regalias particulares de órdenes caballerescas, casas reales u órdenes religiosas. Ahora bien, la ornamentación dorada. Eso es un punto importante, me gusta recalcarlo porque cuando diseño los mandiles muchas de las veces me dicen los hermanos, quiero que le pongas fleco, y yo siempre les digo, es que el fleco está reservado para la regalia, digamos, oficial. No me lo inventé yo, viene desde 1807. En el Ayman Reson podemos encontrar esta cita que dice: ningún hermano, con excepción de los grandes oficiales, puede aparecer con adornos dorados, flequillos dorados y bordados dorados o cualquier elemento que asemeje al oro en su respectiva regla. Esto quedó estipulado en el Ayman Reson, pues porque los hermanos a veces salían a la calle, hacían desfiles o hacían reuniones e iban todos engalanados con la regalia más vistosa y más llamativa que podían encontrar o manufacturar en sus casas, y pues de esa manera la Gran Logia de los Antiguos decidió que solamente los grandes oficiales podrían vestirse de oro. Acá ustedes pueden ver un retrato de Thomas Dunkerley de 1789. Las flechas rojas señalan en su rodilla los flequillos dorados, y en este caso en su estómago está la joya que él tenía, en este caso una joya de gran maestro por lo que se ve, porque es un compás con un sextante, y el color azul es el azul de la carretera, que ya había sido tomado en este caso de la carretera. Ahora bien, eventualmente los simbolismos se van a ir añadiendo a la regalia masónica. Cuando los mandiles, las bandas y collarines se empezaron a utilizar, no tenían significado alguno, simplemente eran parte de una regalia ceremonial. Todos los simbolismos son pues posteriores, todos los diseños se desarrollaron de manera progresiva, pero también fueron posteriores. Entonces, esto lo digo porque a veces pensamos que hay símbolos que son los iniciales y que deben ser así todos. No, esto es un proceso cultural, es un proceso social, y los símbolos masónicos también tienen un proceso de maduración conforme la cosmogonía, conforme toda esta riqueza simbólica se va desarrollando en el contexto especulativo y se va madurando todo este sistema alegórico. Los símbolos también van cambiando y se van desarrollando y van madurando de tal manera que en los símbolos masónicos van encapsulándose todo este bagaje cultural y todas esas ideas que van a caracterizar al edificio masónico. Pues bien, acá yo les presento el frontispicio del Ayman Reson de 1805, escrito por el hermano Lawrence Derby. Ustedes pueden ver aquí que las columnas del edificio son del orden dórico, porque son una remembranza alegórica de la visión histórica que tenían los hermanos de la Gran Logia de los Antiguos para distinguir a la antigua masonería, que era recibida y conocida en las logias antiguas. Ustedes van a ver aquí a tres personajes en el domo, que son los representantes de los tres grandes maestros del tabernáculo. Los nombres se pueden más o menos distinguir, no voy a decir gran parte, pero el de arriba se llama. Después, las tres figuras de la derecha representan a los tres grandes maestros del templo de Jerusalén. Ustedes pueden ver ahí, a uno de ellos está coronado y es el rey Salomón. Los otros dos no los voy a mencionar. Después, las tres figuras de la izquierda representan a los tres grandes maestros del segundo templo de Jerusalén. Pues los que ya han tenido esa experiencia sabrán a qué se refiere. Y lo más importante, las tres columnas del centro están vestidas con mandiles masónicos. Tan importante se había hecho el mandil masónico que se ocupó para representar a modo de blasón los escudos de armas de Inglaterra, de Escocia y de Irlanda, sosteniendo todo el edificio simbólico. Representan aquí a los tres grandes maestros cuyos nombres están en el pedestal, es decir, a los tres grandes maestros de las tres grandes logias, de la Gran Logia de Irlanda, la Gran Logia de Escocia y la Gran Logia de los Antiguos, porque recuerden que en ese momento o en esa parte de la historia de la masonería, esas tres grandes logias iniciaron lo que hoy conocemos como reconocimiento masónico. Ahora bien, otro elemento muy importante de los mandiles son las borlas. De las borlas se han dicho tantas cosas y me he enterado de tantas cosas. Una de las expresiones que me dicen es que cuando se amarran el mandil se hace el símbolo del infinito y entonces los cordones que quedan colgando son el alfa y el omega. Pero no, eso es falso. ¿Qué son las borlas? Las borlas son esas tiras que ustedes van a ver que cuelgan de los mandiles.
Acá en el retrato de James Asper, ustedes pueden ver acá, él tiene un mandil de gran mayordomo, él es rojo y tiene dos borlas con flecos plateados. En el retrato de en medio está Lord Blarney. Ustedes pueden ver acá que él está vistiendo la regalia de gran oficial. Él tiene el collarín azul y el mandil tiene la solapa azul, y bajo la solapa cuelgan las dos tiras, que en este caso son que asemejan de manera estética los cordones con los que se ajusta el mandil, y los cuales están ribeteados con un fleco dorado. Y finalmente tienen acá ustedes el retrato del príncipe August Frederick, duque de Sussex, en el cual ustedes también pueden ver que en su regalia el mandil de gran oficial está en este caso terminado con un par de borlas que cuelgan por abajo de la zona. Pues bien, el origen de las dos borlas, como les digo, no tiene una explicación mágica, ni mística, ni estrambótica. El origen es muy sencillo. No se encuentran algunos de los primeros delantales de albañil ordinario, en este caso de los operativos o de los primeros especulativos. Más bien eran simplemente los extremos decorados de las dos cintas con las que se ajustaba el delantal alrededor del cuerpo. Cuando se ataban debajo de la solapa, los extremos colgaban naturalmente y mostraban un poco más que los extremos ornamentados. O sea, es decir, el mandil operativo, que era grande, eventualmente dejó de ajustarse al cuello y toda la parte del pecho quedó colgando. Eso se convirtió en una solapa. Las largas correas con las que se amarraba el mandil por la cintura, pues terminaban amarrándose por el frente porque eran bastante largas y terminaban colgando, como hoy se amarraría un mandil de cocina, por ejemplo. Entonces, esas dos tiras que quedaban colgando debajo del mandil, pues eran simplemente eso, dos tiras, dos partes de la correa, no representaban nada. El simbolismo que se les atribuye posteriormente ya es mucho más reciente y, digamos, es el resultado del desarrollo de los rituales masónicos y de las alegorías propias de todo el simbolismo correspondiente a los grados masónicos. Pero en sus inicios no se pensaron para significar absolutamente nada. Ahora bien, posteriormente, las borlas metálicas, que hoy usan tanto en los mandiles, se introdujeron entre 1827 y 1841. Acá, en este retrato posterior del duque de Sussex, August Frederick, ustedes pueden ver ya un mandil muy parecido a los que se usan en la actualidad del Gran Maestro, con los tres niveles, con las tres taus y con las borlas metálicas. Ya en forma, esta vendría siendo ya la regalia más madura antes de, en este caso, de estandarizar lo que hoy ya tenemos como la regalia moderna. Ahora bien, otro elemento importante que podemos ver en los mandiles son las rosetas o las escarapelas. También las podemos ver en las bandas y en los collarines. El origen de las escarapelas en la regalia masónica no está muy claro, pero de acuerdo a la literatura, se establece que las rosetas es muy probable que provengan de Alemania o que hayan sido usadas principalmente en Europa continental. Desde 1743 y hasta 1815 entran en la Constitución inglesa, particularmente con el mandil de maestro. Ahora bien, hay un elemento importante que hay que considerar. ¿Por qué la regalia anglosajona es muy sencilla, mientras que la regalia continental es más adornada y más elaborada? Eso tiene que ver con un aspecto cultural. Recordemos que en Inglaterra y particularmente en Escocia, durante la Reforma, uno de los movimientos religiosos más fuertes fue el movimiento calvinista. Y los calvinistas eran iconoclastas, es decir, pues rechazaban los adornos excesivos. De ahí que la regalia utilizada por las masonerías anglosajonas sea mucho más sobria y mucho más sencilla, sin tanta simbología, pues porque tenía, digamos, el contexto cultural del protestantismo y particularmente de las influencias calvinistas. Ahora bien, los últimos elementos en aparecer en los mandiles van a ser los niveles o las taus, como también se le conocen, las cuales en las construcciones de 1815 las describieron como líneas perpendiculares sobre líneas horizontales que formaban así tres conjuntos de dos ángulos rectos y originalmente debían ser una cinta de 1 pulgada de ancho. En la simbología posterior, los tres niveles del mandil van a hacer referencia a Ezequiel 9:4, en un pasaje que dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman, a causa de las abominaciones.
Esos tres niveles, alegóricamente, estarían relacionados con la selección de aquellos hermanos que fueron elegidos para llegar a otro nivel de conocimiento de la masonería, o sea, es decir, avanzar en el conocimiento de la masonería en el cuerpo que se conoce como la correa. Ustedes pueden ver aquí que los tres niveles del mandil forman la triple tau, característica de la correa. Ahora bien, en cuanto a cualquier conexión entre el delantal egipcio y el mandil masónico como lo tenemos ahora, no se puede ver ningún tipo de relación, sin importar qué tan similares puedan ser. Eso está documentado desde 1895. Ahora bien, cuando hablamos del mandil masónico y particularmente del mandil de maestro, aquí me voy a enfocar para explicar simbólicamente qué representa el mandil. Sobre el mandil se han dicho muchas cosas y se pueden decir muchas cosas más, pero lo importante es siempre partir de una referencia. Cuando nosotros vemos ya un mandil moderno, un mandil como el que tenemos acá, que es un mandil de maestro, del sistema de emulación, podemos ver que es bastante sencillo. Sin embargo, podemos destacar algunos simbolismos por la forma, por el color y por los elementos. Por ejemplo, la solapa tiene 3 vértices, porque 3 son las virtudes teodrales. El mandil tiene 4 lados, porque 4 son las virtudes cardinales. El mandil tiene 5 vértices, porque 5 son los órdenes de la arquitectura y 5 son los sentidos del hombre. El mandil tiene 3 rosetas, porque 3 son las columnas que sostienen el templo. 3 son las joyas del compañero y 3 son las joyas que representan a los 3 grandes maestros. Las borlas que cuelgan del mandil representan aquellas 2 grandes columnas que simbólicamente atravesamos en el ritual para buscar nuestro salario. Y el color azul es un legado de aquel ilustre rey llamado Yeniya. Muchas gracias.